con apenas una pequeña variedad en la relación agua-polvo. ¿Se acuerdan que la relación agua-polvo era muy estricta, los yesos para modelos, porque cambiaban las propiedades? Bueno, fíjense acá también. No es lo mismo usar 30 mililitros, 31, 33, 35 a modo de ejemplo de qué es lo que pasa con la expansión de fraguado, ¿sí? A medida que agregamos más cantidad de agua va a tener menos expansión, tanto térmica de fraguado, por lo tanto menos expansión total, que es la que necesitamos para compensar. Si yo, por ejemplo, necesito compensar menos contracción porque estoy usando una cera que tuvo menos contracción, o estoy usando un metal que tiene menos contracción, ahí me puedo ir a usar una relación agua-polvo de 35 mililitros porque tengo menos contracción para compensar, ¿sí? Lo mismo va a pasar con lo que son a base de fosfatos, que depende de la cantidad de líquido expansor que yo ponga, a más cantidad de líquido expansor que va a tener más expansión. Fíjense, de usar 33% de líquido tiene una expansión de fraguado de 0,35, y si uso 75% de líquido tiene una expansión de 1,05. Fíjense que el cambio casi pasa al doble, podríamos decir, en la expansión de ese fraguado, ¿sí? Y otros modificadores que están en menos proporción, pero no dejan de ser importantes, que van a tener como función aumentar la resistencia de ese revestimiento. En algún punto sumar o aumentar el nivel de expansión del revestimiento, regula la velocidad del fraguado y evita la oxidación excesiva de la aleación, ¿sí? Vamos caminando. Bueno, el revestimiento por lo general se prepara, o la mezcla se hace en máquinas de vacío, se va volcando dentro de ese área de colada por el borde para no tocar y no modificar la posición del patrón. Se utilizan hornos para primero fundir la cera y después ese horno también se utiliza para llevar a ese aro de colada la temperatura en la que ese aro de colada se va a colocar en la centrífuga para recibir el metal fundido. No me meto en detalle en la técnica porque, como insisto, lo van a ver con los técnicos. Pero sí, esta técnica de colada se basa en elegir los materiales de acuerdo a esta técnica de compensación de cambios dimensionales. ¿Por qué? Porque dijimos que la cera, el revestimiento y la aleación, tres tipos de materiales diferentes, se funcionan dimensionalmente de manera diferente. ¿Quiénes dijimos que se contrae? El metal y la cera. ¿Y quién se expande? El revestimiento. Entonces, esa cera, como habíamos dicho, el nivel de contracción puede ser entre un 0,4 y 0,5%. Las aleaciones van a tener una contracción que va a variar del tipo de metal, pero entre 1,25 y 2,4, es decir, estamos teniendo que compensar casi hasta un 3%, ¿sí? Con la expansión de ese revestimiento, ¿sí? Y para ir cerrando, solamente a título de que sepan los mecanismos de la fusión de las distintas aleaciones, hay básicamente tres métodos. El método directo con la llama sobre la aleación, que es con un soplete, donde se pueden combinar gas y aire, gas natural, butano, propano, gas y oxígeno, o por arco voltaico, es decir, las dos primeras son las más comunes que se tienen en los laboratorios de prótesis. El método indirecto fundiendo el metal por medio de resistencias eléctricas, que pueden ser en condiciones de vacío o sin vacío, y el método por inducción, como habíamos dicho, que es el que se utiliza para el titanio, con y sin gas inerte protector. ¿Sí? Esto ya es equipamiento un poco más complejo, que más caro también, complejo, es sinónimo de caro, pero para algunas aleaciones. ¿Sí? Bien. Corrí lo máximo posible, pero ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, le hacemos un intervalo de 15, son y 5, vuelven y 20, tienen clase con Fede. ¿Está bien?